Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Escucha a lesbianas mayores de 50 años compartiendo experiencias, saberes y sentires. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo. Mis amigas son unas terroristas, sus ideas son dinamita, son peludas, aborteras, muy lesbianas y pederas. Les damos la bienvenida a la quinta temporada del programa Las tortillas sin fecha de caducidad. Un programa hecho por lesbianas mayores de 50 para escucharnos, narrarnos y recuperar nuestras voces. Jardín en la memoria. Amada, nuestro día transcurrió mientras los geranios coloreaban. Aromaban las gardenias y la fuente imaginaba el cielo. Disfrutemos aún la tarde. Los gatos persiguen nuestras sombras sobre el muro. El jardín es otro, pero siempre el mismo. Este jardín perdura, amada. Ileana Rodríguez Zulieta. En esta temporada seguiremos hablando de salud y los cuidados lésbicos. En este primer capítulo, Luz María Medina, Cristina Franco y Viviana Díaz nos hablarán sobre un tema que a veces pasa desapercibido en el concepto de la salud, y es la salud mental de las lesbianas. Agradecemos a nuestras invitadas. Viviana, habías comentado que hay una serie de enfermedades asociadas a las lesbianas, justamente por la condición de exclusión social en la que vivimos cotidianamente. Y esto nos lleva a una serie de riesgos, incluso generacionales. Este programa que está dedicado a mujeres mayores de 50, y muchas de nuestras generaciones, las frustraciones de la heterosexualidad obligatoria nos ha llevado a muchas, por ejemplo, a tener una vida muy ligada al alcohol o a otras drogas o al cigarro. ¿Qué implica esto en tu acercamiento, en la experiencia con lesbianas mayores de 50 en este ámbito? Concretamente en las mayores de 50, yo creo que se ve harto como, no sé cómo decirlo, no es una enfermedad en sí mismo, pero la soledad, la exclusión, porque finalmente las mujeres, si no han parido, por ejemplo, si no han tenido hijos y no son abuelas o ya a cierta edad, como que no tienen utilidad finalmente para, no sé, el consultorio donde yo trabajo, he conocido a mujeres mayores lesbianas que les ha costado mucho decirlo, además, o sea, como que no es algo que salga en la primera consulta, es algo que sale muy después, y que viven como la exclusión de ser con una mujer que no tiene como la familia que debería tener, como que no tiene esposo, no tiene hijos, vive con una amiga, que es amiga, que toda la vida vivió con ella, pero que no es explícita que eso es su pareja, entonces no tienen vida de pareja fuera de la casa, y eso obviamente tiene repercusiones en la salud mental y también en los consumos. Pienso que vivir sin poder vivir una vida libremente lésbica, que les pasa a muchas mujeres mayores de 50 años, que durante su juventud quizás la situación era diferente, no, por miles de razones no lo dijeron y no lo viven libremente, eso se vive con mucha angustia, y una manera de manejar la angustia es el alcohol, por ejemplo, o el cigarro, o ambas, porque son maneras de gestionar una angustia, una ansiedad permanente, y son difíciles de manejar, pienso, porque se van haciendo crónicas con los años. Entonces el consumo es crónico, la depresión es crónica, los trastornos de ansiedad se hacen crónicos, y finalmente esa mujer aprende a vivir así sin pensar que hay una posibilidad de vivir mejor. Y en el caso de las mujeres que yo atiendo hay asociados temas de pobreza material, porque finalmente envejecer en Chile es empobrecerse. Entonces eso no es, obviamente no excluye a las mujeres lesbianas mayores de 50 y de más años todavía. Entonces es una soledad y además empobrecimiento que viene a empeorar toda la situación. Pienso que los proyectos como los que comentaba aquí la colega de hacer como lugares, como comunidades lésbicas, son una idea súper buena, no solamente para mujeres mayores de 50, también para mujeres más jóvenes que nos gustaría ir a vivir ahí, como una manera de acompañarse en la vejez, de poder vivir una vida también más libre, la lesbiandad de manera más libre. Creo que esos proyectos son hermosos y tendrían que existir en toda la territoria. Gracias. Luzma, ¿cómo afecta el alcohol, el cigarro y otras sustancias a la salud de las lesbianas?
En primer lugar, estoy de acuerdo con la compañera en todo lo que dijo. Más bien, solo quisiera agregar, ¿no?, que las adicciones en general pueden ser consecuencia o pueden ser, o sea, puede ser causa o puede ser efecto. Puede ser efecto, pues, de una situación de vida mal enfocada por cuestión generacional o incluso por contexto social, por contexto socioeconómico. Eso es una, y la otra es que puede ser causa también. Hay veces que alguien puede ser muy exitosa y empezar a caer con problemas de drogadicción o alcoholismo que la conduce a unos malos estilos de vida, ¿no? Entonces, hay que ver en qué etapa están y sobre todo el contexto que los rodea, porque ya sea mayores de 50 o menores, no es lo mismo ser lesbiana en una población rural que en una población urbana. No es lo mismo tener una condición socioeconómica media o alta que tenerla muy empobrecida. Entonces, definitivamente el tema de las adicciones es muy complejo, multifactorial y que en el caso de las lesbianas, ya sea como causa o como efecto, pues viene a agregar un problema allá, una vivencia de por sí a veces caótica para algunas, a veces no tanto para otras, pero pues sí, simplemente vendría a complicar todo, ¿no? Para eso es muy importante que en todos los niveles, todos los lugares, pues se cuente con redes de apoyo, así como se da educación sexual desde un principio, desde los jóvenes, también se debe de hablar de los temas de adicción y dónde pueden encontrar ya sea profesionales, como puede ser un psicólogo o una psicóloga, o a veces las amigas, ¿no? También forman parte de ese apoyo que tanto se requiere para evitar pues precisamente caer en situaciones de depresión, de estrés, de ansiedad, que después se convierten en problemas psicosomáticos. Muchas veces pues ya hay neurodermatitis, hay gastritis, todas las itis conocidas, ¿verdad? No solo se queda ya en nivel psicológico, sino que ya se puede convertir en una patología psicosomática. Entonces, bueno, las adicciones son un focote de alarma en cualquier estadio que nos encontremos. ¿Qué cuidados periódicos recomiendan respecto de la salud mental de lesbianas mayores de 50? Yo sí quiero decir que hay que movernos, es bien importante. Es decir, no un ejercicio snob de inscribirnos en un gimnasio, etcétera, pero, por ejemplo, yo en mi experiencia, la alimentación y hacer alguna actividad, lo que sea, sacar al perro, caminar en nuestras mismas cuadras, si quieren irse a un gimnasio, si hay oportunidad de nadar, pero yo he experimentado mucho esa situación de que el sedentarismo después de los 50 para cualquier mujer, ¿verdad? Pues es muy importante, ¿sí? Es lo que yo he resentido. Y yo sí me echo mi alcoholito, la verdad. O sea, yo sí llego a casita, me echo mi copa de vino antes de comida y somos muy vineros acá en este estado, igual que allá en Chile. Entonces sí, para mí no lo dejo, con moderación, pero no me lo dejo. Pero pues cuidarnos de esa manera y sobre todo la salud mental. A veces yo cuando platico con mi pareja hemos llegado a reflexionar de que las lesbianas, por ser lesbianas, se nos exigen más en todo y uno se autoexigen más en todo porque siempre está en desventaja, incluso hasta con las propias mujeres heterosexuales. Nosotros en nuestra experiencia hemos descubierto que laboralmente podemos llegar a tener la misma o quizás más capacidad y más competencias en ciertas áreas, pero somos lesbianas y siempre vamos a tener desventajas en todos los sectores y eso afecta mucho la salud mental porque uno no le da el 100, quiere darle uno el 300, el 500, porque sabemos bien que nuestros accesos son menos posibles y más a las lesbianas que tenemos que trabajar para vivir, de otra manera no hay forma. Gracias, Cris. Yo diría, además del ejercicio, que yo soy súper fan de hacer actividad física, igual me parece súper importante. Yo tengo una patología de salud mental y parte de mi tratamiento implica mantenerme activa físicamente. Creo que es importante tener una amiga o una posibilidad de tener alguien con quien hablar que no sea solo tu pareja, como una cosa tuya, una actividad, un grupo, alguien con quien puedas salir. Nos pasa mucho a las lesbianas que igual nos tendemos como a centrar en la pareja con el tiempo y como que final, sobre todo si la lesbiandad está dentro del closet todavía, entonces es más difícil aún, porque a mí me pasó cuando yo viví, cuando era yo de lesbiana de closet todavía, las cosas que pasaba con mi pareja no las podía hablar con nadie.
nadie. Y las terminaba hablando con mi pareja, entonces era como la meta relación, porque era toda la relación, hablar de la relación y en fin. Entonces pienso que es muy sano tener un espacio, además de la pareja, y que obviamente se respete para poder desahogarse, en fin, tener una cosa que sea solamente de una. Gracias, Diri. Luz. Bueno, además de lo que dijeron las compañeras, pues no olvidarnos de aquellos cuidados básicos como es el Papá Nicolau, como es las mastografías y el reconocimiento si en algún momento después de la menopausia hay problemas hormonales que seguramente empiezan a aparecer, que haya depresión, todas estas cuestiones relacionadas con las fallas hormonales, por decir así, pues no fallas, sino simplemente son ciclos diferentes, ¿no? En conclusión, eso, Papá Nicolau, mastografía, cuidado de los estados emocionales, acudir con la persona que le tengan más confianza como médica y acudir también con las amigas, que siempre es muy saludable hacerlo. Bueno, el tema que quería para cerrar, compañeras, es el tema del placer y del ocio, ¿no? En el asunto de la salud mental. ¿Qué recomendaciones a mujeres mayores de 50 en términos de salud y ocio para mantener esta salud mental equilibrada les podrían dar ustedes? Hacer una actividad al día, mucho mejor al día que semanalmente, que sea solamente algo muy propio. Por ejemplo, a mí me encanta ver series, a mí me encanta ir leyendo un libro poco a poco, pero que son espacios que lo asumo como propio. Es decir, no tiene nada que ver con mi trabajo, no tiene nada que ver con una cuestión académica ni laboral. Muchas veces se comparte con la pareja, en algunos momentos pues mi pareja tiene sus propios ocios. Dar un tiempo determinado. A veces se vive con parejas que el trabajo es a cualquier hora y en cualquier momento y en cualquier día. Pero yo aprendí que eso es un asunto de mi pareja, pero el mío no es así. El mío es llegar a cierta hora, estar en mi casa y totalmente desprenderme. Estuve dirigiendo un albergue hasta hace poco y no tenía horario y es horrible, ¿sí? Me podían levantar de la cama a las 12 de la noche para ir a atender una emergencia. Ahorita que no es así, lo estoy valorando bastante, ese tipo, digamos, de ocio. Hay que dárselo, de verdad, es parte de la salud mental. Gracias. Gracias, Cristina. Es como un cuarto propio, un tiempo propio. Luzma. Todos los placeres son buenos para la salud, eso es definitivo. Te produce endorfinas, el placer te produce salud finalmente, ¿no? Y el ocio, bueno, no es lo mismo el ocio ocasional al ocio permanente, ¿verdad? Lo que decía la compañera, el sedentarismo tampoco es tan bueno, sin embargo, no podemos estar todo el tiempo activas, ¿verdad? Estresadas, no. Definitivamente eso es muy dañino también para la salud. Y vuelvo a mi consideración de que las mayores de 50 también pueden ser las de 80. Y bueno, pues en cada etapa de la vida el placer y el ocio puede variar. También recordemos que hay enfermedades crónico-degenerativas que a lo mejor no te permiten hacer mucho ejercicio, pero puede ser muy placentero simplemente estar tomada de la mano con tu pareja o estar platicando en un café con tus amigas, pero definitivamente todos los placeres producen dopamina y qué rico es sentir ese placer. Gracias, Luz. Me imagino en chocolates. Viviana, adelante. Yo solamente diría que rodearse de mujeres. Eso es una manera de usar el tiempo de ocio que recomiendo siempre. Creo que siempre es posible aprender de otras, encontrarse en otras, buscar un cobijo en otras. Creo que rodearse de mujeres es una práctica que la heterosexualidad nos niega y que las lesbianas reivindicamos. Recuperamos de lo dicho la necesidad de hacer manada, rodearnos de amigas, mantenernos en actividad, ponernos en el centro de nuestros cuidados y no dejar de disfrutar de cada actividad que hagamos, aunque sea la cotidianeidad o proyectos artísticos, y darnos el permiso de gozar nuestra sexualidad que no tiene fecha de caducidad. Escúchanos en el siguiente capítulo en el que abordaremos la atención de la salud institucional dirigida a las lesbianas. Las tortillas no tienen fecha de caducidad. Te invitamos a echar tortillas al comal con tu lesbiana favorita, Norma Mogrovejo.